la determinación, la utilidad que tiene y después cómo hacer. Entonces, algunos conceptos previos que ya tenemos que tener conocidos de antemano, que fue parte del curso que fuimos viendo durante el año, que son los conceptos del buque, qué es, para qué sirve, cómo lo manejamos, la carga, el cargador, el shipper, el comprador, el vendedor, el exportador, el importador, el flete, tipos de flete, qué es un flete FIO, es un flete liner, tipos de flete que manejamos nosotros, el armador, de qué se ocupa el armador es el dueño del buque, es una que lo tiene en time charter, él lo tiene en variable charter, los conceptos generales respecto al armador, cuáles son los contratos de utilización de buques que manejamos, contrato de utilización de buques, es un bareboat charter, es un time charter, y contratos para transporte de mercadería. ¿Cómo va la mercadería? ¿Va en un voyage charter o va en un liner? Con diferentes contratos para transporte de mercadería. Así que el transporte marítimo es la acción, obviamente, de transportar personas o cosas por mar de un punto geográfico a otro a bordo de un buque con un fin lucrativo. Es decir, nosotros esperamos tener un rendimiento monetario del hecho de transportar mercadería, de alguien que está fletando su mercadería a bordo de buques. Como vemos en este diagrama, todo tiene que ver desde arriba a la izquierda, donde empezamos con la materia prima, todo lo que está asociado, el comercio internacional, convenios, actividades, nuevas tendencias, puertos, astilleros, seguros, todo lo que rodea al shipping, que es el centro, que es, como dijimos muchas veces, esa piernita principal de transporte internacional a través del mar. Desde las materias primas hasta la entrega de la mercadería a su consumidor o destino. Y por otro lado, tenemos que tener nociones de economía, porque el buque es una unidad económica. El buque tiene costos, tiene gastos, tiene revenues, tiene ingresos por fletes, por otras actividades. Así que tenemos que tener un somero conocimiento de qué es la economía. La economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Los medios siempre son escasos, siempre es escaso el buque, siempre es escaso la disponibilidad portuaria, siempre estamos administrando la escasez. Bueno, estas son algunas planillitas que les sirven como referencia para ver cómo, con qué datos se maneja un armador. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la estimación de los costos de un viaje? Bueno, parámetros de la carga, cuál es el peso, cuál es el volumen, cuál es el factor de estiva, las distancias que va a viajar esa carga, parámetros del buque, cuál es el deadweight, todos estos ítems, estos parámetros supongo que ya los conocen, los doy por conocido, ¿qué es el deadweight? Lo doy por conocido. La cubic capacity, numbers of calls, velocidad, consumo de combustible, relaciones de costo-precio, el tipo de flete, o sea, el rate, el monto del flete, cuál es el costo de los combustibles, cuánto salen los usos de canales, cuánto sale el manipuleo de estiva y manejo de la carga, y parámetros portuarios, cuáles son las tarifas para cargar y descargar, cuáles son los costos por demoras en algún puerto determinado. Todo esto son parámetros que el armador tiene que estar conociendo para administrar convenientemente su unidad económica, que es el buque. Otra planilla de estimación de viajes, que esto está armada en forma de planilla para hacer el cálculo, es simplemente informativa, que se las paso para que vean con qué tipo de información trabaja el armador, cuál es el buque, la velocidad, cuánto consumo diarios, en puerto consumo de fuel oil y diésel, en mar consumo de fuel oil y diésel, hay buques que consumen solamente fuel oil, o sea, IFO, Intermediate Fuel Oil, hay otros buques que consumen IFO y diésel, hay buques que consumen solamente diésel porque tienen motores semirápidos, así que tenemos que conocer todos esos parámetros. ¿Cuáles son las piernas del viaje? ¿Cuál es el puerto donde va a ser combustible? ¿Cuáles son los tránsitos por qué canales? Cálculos de la carga, cálculos del calado, cálculos del porte que
de carga, y la parte importante, los voyage expenses, o sea, los gastos de viaje por combustible, por otros costos, loading por disbursement, discharging por disbursement, bunkering, canal transit, insurance, stevedores, other expenses. Todo esto hay que compilarlo y determinarlo para poder hacer el costo del viaje. Finalmente, podemos llegar a un cálculo de costo de viaje determinado, porque los armadores manejan sus ingresos y su economía en función de los viajes, ya sea un voyage charter o ya sea un viaje redondo o round trip, para lo que son buques liner. En el voyage charter es el viaje. Cargan un puerto, descargan el puerto de descarga. Ese fue el buque viaje. Para un buque liner no existe eso, porque un buque liner es como la línea de colectivos. Tiene todo un circuito, sale de un puerto, va a otro, va a otro, va a otro, va a otro, descarga y comienza el viaje de bajada, va a otro, va a otro. Todo eso consiste en lo que nosotros denominamos el round trip, viaje redondo, de un puerto de origen hasta que vuelve al mismo puerto, viaje redondo. Diferentes formas de calcular los costos de viaje. Cálculos de la carga, estos son los sums de las partes que teníamos en la planilla, son para que ustedes vean cómo nos manejan los números. Acá vamos a empezar a ver con una clasificación de los costos que tiene el armador para poder manejar su buque. Los costos los tenemos clasificados como directos, indirectos, fijos y variables. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Los costos directos o indirectos. Directos son aquellos que están destinados directamente a la producción. Caso más claro, combustible. Es decir, el buque para navegar y transportar carga tiene que gastar combustible. Si el buque está produciendo, es decir, está viajando, está consumiendo combustible. Si el buque está en puerto parado, no tiene revenue, no tiene ingresos, porque no hay fletes, no gasta combustible. Cabe aclarar que siempre el concepto que ustedes tienen que tener respecto a un buque es: un buque gana dinero cuando está navegando. Solamente cuando está navegando transportando carga. Buque en puerto, operando, cargando y descargando, no está ganando dinero. ¿Está claro? Buque está ganando dinero solamente cuando está navegando transportando la carga. Es decir, está gastando y quemando combustible y tiene esos costos directos que están directamente relacionados a la producción, que es el transporte de mercaderías. Indirectos son aquellos incurridos por las actividades que apoyan al centro de producción. Es decir, por ejemplo, las oficinas del armador tienen costos, tienen gastos, pero no son directos con el transporte, porque lo tienen que gastar igual. Son costos indirectos respecto a la producción del buque. Y tenemos costos fijos, son aquellos que existen aunque la producción sea cero. Por ejemplo, el armador, aunque no consiga ningún flete, el costo del casco de seguro y máquinas lo tiene que seguir pagando. Igual, es un costo fijo. Los gastos administrativos, la secretaria en la oficina, el teléfono de la oficina, los impuestos municipales de la oficina, son costos fijos. No importa si el buque transporta carga, no transporta carga, está parado o no, los tiene igual. Son costos fijos. Y por otro lado, tenemos costos variables. Son aquellos que varían en proporción directa con la producción. Es decir, transporto más carga, tengo más. Entre ellos, bueno, hay montones de ítems que varían respecto a la producción. Es decir, por ejemplo, si yo transporto mucha mercadería y tengo que asistir a muchos puertos, los costos de puerto, los costos de practicaje están en función de la cantidad de viajes que yo haga. Es decir, si hago un viaje solo de puerto a puerto, tengo unos determinados costos de practicaje y remolque. Pero si yo operé por 10 puertos, tengo 10 veces, probablemente son distintos, pero aproximadamente 10 veces más de costos por remolques y practicaje. Esto es relativo, porque hay practicajes que son muy costosos, hay practicajes que son relativamente costosos o menos. Así que tenemos costos fijos y costos variables. Y eso lo podemos graficar. Acá tenemos un gráfico cartesiano, ortogonal, donde graficamos los costos o pesos
en las ordenadas y cantidad de carga transportada en las abscisas. Así que tenemos ahí, a medida que aumenta la carga transportada respecto a los costos o dinero. La primera curva que vamos a ver, que es una recta, es la que nosotros tenemos ahí como costos fijos. Como son costos fijos, es un valor determinado que se mantiene prácticamente inalterable, no importa la carga transportada. Es decir, aunque transporte carga cero, el costo fijo lo tengo. Y aunque lleve el buque lleno de mercadería, el costo fijo se mantiene. Así que tenemos la primera línea de puntos que representa el costo fijo. Además, tenemos los costos variables, que son aquellos que dependen directamente de la cantidad de mercadería transportada, directamente de la operacionalidad del buque, cuánto está rindiendo ese buque. Es decir, para carga transportada cero, no gaste nada. Si no transporto carga, no gasto en combustible, no gasto en práctico, no gasto en puertos, no gasto en remolques. Así que, para carga transportada cero, el costo variable es cero. A medida que comienzo a transportar carga, esos costos son incrementales, es decir, van increciendo, van subiendo aproximadamente como una recta, o podemos hacer la media de los diferentes puntos y vamos a tener algo así como esa recta que representa los costos variables. Si sumamos los dos, sumamos la fija más la variable, tenemos el desplazamiento en las ordenadas por el mismo valor del costo fijo y tenemos la recta roja que representa el costo total del buque, es decir, la suma de los costos fijos más los costos variables. Eso me da la recta costo total que arranca, obviamente, para carga transportada cero en el valor del costo fijo. Eso está claro. Después tenemos graficado lo que son ingresos por fletes. En muchos lados vamos a ver que los ingresos por fletes lo ponen también como una recta con origen cero en las ordenadas, es decir, para cero carga transportada, cero ingresos por flete, y a medida que tengo carga transportada, tengo incrementos en los fletes. Esto es, el valor del flete por la cantidad de carga transportada me da la curva, entre comillas, verde. En muchos lados lo ponen como una recta. Lo cierto es que en la realidad no es exactamente una recta, es una curva ligeramente parabólica, ligeramente. ¿Por qué? Porque a medida que tenemos más y más y más carga transportada, el valor de los fletes muchas veces se reduce. Calculemos lo siguiente, tengo un shipper que va a exportar 10 contenedores. Y tengo el mismo shipper que el próximo viaje me transporta 1000 contenedores. ¿Cómo creen ustedes que es el valor del flete para cuando transportó 10 contenedores y cuando transportó 1000 contenedores? Obviamente, el armador para 1000 contenedores le baja el valor del flete. Quiere decir que a mayor carga transportada no tenemos el mismo incremento de los fletes. Es una curva ligeramente parabólica. Tiende a hacerse asintótica al costo total. Esto es los ingresos por flete. La diferencia entre los ingresos por flete y el costo total es el revenue, es el margen de ganancia. La zona verde es ganancias a partir del punto de quiebre, que en inglés se conoce como el break-even, el punto de quiebre o umbral de rentabilidad del buque, donde los costos se hacen iguales a los ingresos. A partir de ese punto, si transporto más carga, tengo beneficios, zona rayada verde. Y si transporto menos carga, tengo pérdidas, zona roja, ¿correcto? Es decir, el armador va a querer estar siempre con su buque por sobre el punto de quiebre o break-even para poder obtener mayores ganancias a medida que transporta más mercadería. Aquí tenemos cómo manejamos o cómo vamos a calcular qué estructura tiene ese costo fijo, que es el costo diario o el daily running cost. El costo diario está formado por varios ítems. Primero, el costo técnico, lo que se conoce como el running cost, costo técnico. En eso tenemos unos que son directos y otros que son indirectos. Entre los indirectos tenemos costos de administración general para el armador. El armador tiene que tener su administración, una oficina de personal, una oficina que capte fletes, tiene que tener una oficina que maneje los pagos a los proveedores, a las agencias, que pague los combustibles, que haga las transferencias.
Costo de apoyo en tierra, tiene que tener agencias dedicadas al servicio del buque, que tienen una parte que es costo fijo y otra parte que es costo variable. Buques inactivos, buques que le cuestan dinero pero que no están transportando carga. Otros costos varios que son indirectos, que no tienen relación directa con la cantidad de mercadería transportada. La otra parte del costo técnico son los gastos directos, aquellos que tienen relación directamente enlazada con el transporte de la mercadería y que son básicamente costos fijos. Primero, seguro de casco y máquinas. Transporte o no transporte mercaderías, el armador tiene que tener su buque con su seguro de casco y máquinas al día. Tiene que tener el buque clasificado, tiene que pagar la cuota constante del P&I, tiene un costo de clasificación. El costo de clasificación tiene un costo inicial, que es la puesta del valor de clasificación cuando el buque es recién sacado del astillero o recién adquirido por el armador, y el P&I, que es relativamente constante. ¿Por qué digo relativamente? Porque con los costos, con los gastos que hace ese P&I, a mayor incremento de siniestralidad de los buques, el P&I tiene que recaudar mayor dinero para cubrir a sus armadores socios. Así que, dentro de ciertos límites, el P&I es un costo relativamente fijo, no tiene grandes variaciones, salvo que haya grandes siniestralidades y se requieran cuotas o refuerzos extras. Después tiene lo que se denomina el autoseguro para carenamiento. ¿Qué es el autoseguro para carenamiento? Bueno, todos sabemos que el armador cada 2 años tiene que sacar su buque, ponerlo en seco, para efectuar dique de carena, es decir, hacer toda la pintura, la limpieza del casco y la nueva pintura de carene. Cada 5 años tiene que hacer el recorrido general, un recorrido con una clasificación más profunda. Ahora, todo eso le cuesta dinero al armador. ¿Por qué? Porque tiene que pagar el dique seco, porque tiene que pagar los servicios de los talleres. ¿Cómo lo va haciendo esto? Bueno, el armador de todos los ingresos que tiene va separando una parte que es lo que se denomina el autoseguro para carenamiento. Va retirando una parte y lo deja ahí en una caja stand-by para cuando tiene que hacer el seguro a los 2 años tenga el dinero. Asociémoslo con si tenemos un coche, ¿se acuerdan? El coche que va a trabajar de remis y hace viajes y cobra los viajes, el dueño del coche no se gasta toda esa plata que le ingresa. ¿Por qué? Porque sabe que al año o los 2 años va a tener que comprar los 4 neumáticos nuevos. Entonces, como sabe que tiene que comprar los 4 neumáticos nuevos, del ingreso de cada día retira una partecita, lo pone en un cofrecito y se lo guarda, va haciendo un autoseguro para cuando tenga que comprar los 4 neumáticos tiene el dinero disponible. ¿Por qué? Porque si no hace eso, ¿qué tiene que hacer? Cuando tiene que comprar los 4 neumáticos tiene que sacar un crédito y el crédito tiene un costo, tiene intereses, tiene montones de gastos asociados que le van a repercutir y le van a salir más caro. Así que el armador de todos sus ingresos va haciéndose una caja para que cada 2 años, cuando tiene que hacer el carenamiento del buque, que sale muy caro, tenga el dinero para poder hacerlo. Todo este sector verde, seguro de casco y máquinas, clasificación, P&I, autoseguro para carenamiento, representa aproximadamente del 10 al 15% del daily running cost del buque. Después tenemos la parte de lo que son gastos de salarios, salarios para la tripulación, vacaciones, traslados de tripulantes, servicios médicos para tripulantes, las cargas sociales para tripulantes, los víveres, las vituallas para los tripulantes a bordo. Todo este sector amarillo, que es bastante complejo, se come del 40 al 45% del daily running cost. Esto se lo marco porque son los más importantes. Tiene muchos costos asociados a los gastos salariales y los gastos de tener una tripulación a bordo del buque, transporte o no transporte mercadería. Está claro que no importa si el viaje, si el buque lleva la carga o no la lleva, o lleva mucha carga o va casi vacío, los salarios de la tripulación lo tienen que pagar igual y no están directamente relacionados a cuánta mercadería está transportando el buque en ese determinado viaje. Después tenemos el sector naranja, que tiene que ver con los materiales, la parte de materiales y equipos. El buque necesita repuestos, tanto para la parte de cubierta como para la máquina, necesita lubricantes,
tanto para la máquina como para cables de acero de cubierta, para las grúas, para las tapas de bodega. Mantenimiento del buque, hay que hacer dos tipos de mantenimiento: mantenimiento preventivo y mantenimiento una vez que se ha roto algo o el que es impredictible, que se ha asociado con la operatividad. Si en un puerto me rompen una tapa de bodega, si en un puerto me golpean la brazola con la carga, son reparaciones que hay que hacer, pero que no las podíamos hacer en forma preventiva, porque fue fortuito, fue un accidente, fue algo que tenemos que tomar intervención, pero sin que podamos haberlo hecho en forma preventiva. Así que tenemos mantenimiento preventivo y mantenimiento a posteriori o fortuito. Después tenemos abastecimiento de agua, provisión de agua para el buque, provisiones varias, hay que proveer al buque con las vituallas, con mantelería, sábanas, lavadero. Cada vez que el buque no tiene lavadero a bordo hay que mandar al lavadero en tierra, o hay que mantener las máquinas lavadoras a bordo para poder hacer la ropa blanca, la ropa de cama, la mantelería, las toallas, todo lo que utiliza la tripulación. Esta parte naranja se lleva del 25 al 35% del daily running cost. Así que todo esto hace el ítem número 1, que es el costo técnico del buque o el running cost. Todo esto, ¿qué se hace? Se junta todo lo que nos cuesta esto durante un año, se anualiza y después se divide por 365 para sacar ese costo diario del buque. Fijémonos que acá todavía no tenemos ni el flete ni la carga. Son todos costos asociados a tener el buque. Esto me cuesta a mí, como armador, tener el buque operativo, tenerlo en condiciones de transportar la mercadería. El punto número 2 tiene que ver con el costo de capital. Y se lo denomina costos invisibles porque sí, es como que no están a la vista. Entre ellos tenemos, ahora vamos a ver el desglose del costo de capital, pero entre ellos tenemos lo que tiene que ver con las amortizaciones, intereses sobre préstamos, intereses sobre capital propio, que es un costo que no está a la vista, pero que al armador le cuesta dinero, tiene que pagar eso, tiene que comprar el buque. Así que todo eso también es un costo a lo largo de toda la vida del buque. Después tenemos el costo del off-hire. El concepto del hire, en este off-hire, no es el mismo que habíamos visto cuando hablábamos del time charter, de lo que era el periodo off-hire. Por ejemplo, se rompía la máquina, había que hacer una reparación y el charterer, que tenía el buque en time charter, descontaba el valor de ese tiempo que había perdido porque el buque no había estado a su servicio. El buque tiene que estar disponible para el charteador. Si el buque está 12 horas reparando su máquina, si no puede estar navegando, el charterer le descuenta esas 12 horas del valor del hire. Ese era el concepto del off-hire en un time charter. Pero acá el concepto del off-hire para el armador es el que tiene que ver con ese periodo que su buque va a estar inactivo por diferentes motivos. Por ejemplo, cuando hace el dique seco. ¿Correcto? Cuando hace el dique seco cada 2 años, tiene que sacar el buque del servicio activo por una semana, 14 días, 15 días, según cuál es el tamaño del buque, según dónde haga el carenado, según con qué talleres o con qué dique seco contrató. Ese periodo de 2 semanas, el buque está inactivo, está incapacitado de ganar dinero. Recordemos, el buque gana dinero cuando está navegando. Entonces, mientras está haciendo el alistamiento, el dique seco, las reparaciones, el buque no está ganando dinero y no está disponible para el transporte de mercadería. Ese es un costo que para el armador representa un off-hire, fuera de servicio el buque. Ese costo que lo saca de 1 más 2, como vemos, también es un costo invisible, lo hace de 1 más 2, es decir, cuánto me sale esta serie de costos que vimos en 1 y que vimos en 2, diario, por la cantidad de días que va a estar el off-hire, 10 días, 12 días, 14 días, o otras reparaciones que están planificadas, que el buque no está disponible para el servicio, dividido 365 días, me da el valor del off-hire, ese periodo de 10 días, 12 días, que el buque está inactivo, que no puede estar al servicio del transporte de mercaderías,
anualizado y dividido por 365 me da cuánto me cuesta por cada día ese periodo de 10, 12, 15, 20 días que el buque va a estar inactivo por reparaciones, mantenimiento o situaciones planificadas. Así que todo esto constituye lo que denominamos el Daily Running Cost. El Daily Running Cost es un valor muy importante para saber porque me dice exactamente cuánto le cuesta al armador cada día de tener un buque al servicio, en servicio. Hay buques de $10.000 por día, hay buques de $15.000 por día, hay buques de $30.000 por día y hay buques de $100.000 por día. El costo diario, por ejemplo, de los buques regasificadores, los que estaban en Bahía Blanca, los que estaban acá en Escobar, estaban rondando los 115.000. Teníamos determinar el costo diario del buque, es fundamental. Les decía que hay diferentes buques chicos de $5.000 por día, buques grandes, ya les dije, los regasificadores están en más de $100.000 por día de costo diario, costo básico. No tiene nada que ver con después los costos por transporte, por combustible, por canales, por prácticos. Esos son costos operativos. $100.000 es lo que cuesta mantener el buque listo para operar, para esos buques que son muy costosos. Entonces, el costo técnico tenemos lo que vimos en el cuadrito. En directos, indirectos, los indirectos, los costos de administración general, esto es lo que estaba en el cuadrito, costo de apoyo de tierra, buques inactivos, otros costos, los directos, costos de clasificación, costos de seguro y máquinas, el PANDI, salario de tripulación, cargas sociales, víveres, repuestos, lubricante, mantenimiento, agua, provisiones varias, todo esto estaba en el cuadrito ahí, diferenciado. Y ahora vamos a ver esa parte que era el costo, yendo para atrás, el costo de capital, que es un costo invisible y que muchas veces no se entiende bien qué es. El costo de capital que forma parte del Daily Running Cost. Así que vamos a ver qué es el costo de capital. Empezamos con B corta. B corta es el valor de la inversión. ¿No es cierto? ¿Vamos a invertir en un buque? Bueno, tenemos un valor de la inversión. ¿Cuánto me sale el buque? El buque me sale $35 millones. Un buque mediano, chiquitito, un portacontenedores de 2.000 TEU, me sale $35 millones. ¿Sí? Eso está compuesto. El valor de la inversión es no solamente lo que me cuesta el buque, sino que tengo P, que es el precio del buque, ese valor inicial que tuvimos que desembolsar para hacernos del buque, o porque lo compramos usado, o porque lo hicimos construir un astillero. Ese buque tiene un precio, ¿sí? Ahora, a lo largo de la vida del buque, vamos a tener que hacer un poco más de inversiones. Tenemos que, para determinar el valor de nuestra inversión, tenemos, por un lado, lo que nos costó el buque. A eso le tenemos que sumar lo que se denomina la primera inversión. La primera inversión. ¿Qué es la primera inversión? Bueno, la primera inversión son todos aquellos costos que nosotros tenemos que hacer para poder empezar a dedicarnos al negocio marítimo. Entre ellos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que posicionar el buque en el primer puerto donde va a cargar, tenemos que hacerle una provisión de cosas que no vienen con el astillero, tenemos que ponerle toda la provisión de vituallas y pertrechos que va a usar la tripulación, tenemos una serie de inversiones que tenemos que sumarla al precio del buque. Entonces, precio inicial del buque más primera inversión, más segunda inversión. ¿Qué es la segunda inversión? Bueno, a lo largo de la vida del buque, de la vida útil del buque, muchas veces tenemos que hacer inversiones adicionales. Por ejemplo, porque en el año 2017 fue obligatorio el ECDIS, así que los armadores tuvieron que invertir dinero para equipar sus buques con ECDIS, porque se rompe un radar y hay que poner uno más nuevo, hay que realizar una inversión para cambiar un equipo viejo por uno más nuevo. Surge alguna innovación tecnológica, las tapas de bodega son viejas, hidráulicas, y vamos a reemplazarlas por otras nuevas que sean más rápidas de operar en puerto. Bueno, diferentes
temas que tienen que ver con una segunda inversión durante la vida útil del buque. Y todo eso tenemos que sumarla para determinar cuánto finalmente es lo que nosotros como armadores terminamos invirtiendo en ese buque. Entonces, B corta, el valor de la inversión es el precio inicial del buque, más la primera inversión para empezar a operar con el buque, más la segunda inversión a lo largo de toda la vida útil del buque. Luego tenemos que el valor D, que es la depreciación, equivale al valor de nuestra inversión, costo del buque más primera inversión más segunda inversión, menos el valor de salvamento o recuperación del buque, que es lo que sería el valor residual. Es decir, nosotros comenzamos con un buque que valía 35 millones, lo operamos 10 años y a los 10 años el buque vale 2,5 millones de dólares. Entre 35 millones que nos costó al principio y los 2 millones que vale como chatarra al final de la vida útil, es el valor de recuperación o de salvamento o valor residual del buque. Entonces, ese valor es el valor de nuestra inversión menos el valor residual que se denomina valor de salvamento o valor de recuperación del buque. Ese valor, la depreciación, la inversión, menos el valor final o recuperación del buque. Este D es la amortización, es lo que nosotros tenemos que amortización. Es decir, pagamos 35 millones, lo vendimos a los 10 años por 1,5 millones, ¿correcto? Tenemos que 33,5 millones es lo que nosotros tenemos que amortizar durante toda la vida útil del buque. Esta amortización se puede hacer de varias formas. Las más clásicas son en forma lineal, por porcentaje fijo o usando un fondo de amortización. La amortización normal para un buque se considera, antes era normalmente 15 años, N, 15 años, número de años, es decir, un buque se tenía que amortizar, se tenía que repagar en 15 años de operación. Hoy en día todo eso se acelera y los últimos se considera 10 años. En 10 años un buque sale y tiene que terminar totalmente repagado en 10 años de servicio. O sea que entre 10 y 15 años tenemos que efectuar la amortización del buque. Para hacer una amortización lineal, bueno, es la amortización anual, es el valor D dividido el número de años. Es una amortización lineal. Dividimos los 33,5 millones que tenemos que amortizar en 10 años y nos da que por cada año nosotros tenemos que repagar el buque con 3,5 millones de dólares. Es una amortización lineal. La amortización diaria, para llegar al valor de costo de capital que estaba puesto en el Daily Running Cost, es la amortización anual dividido 365. Es ese pequeño valor diario que nosotros tenemos puesto en el costo fijo del buque que tiene que ver con la amortización del buque. Es decir, que si yo tengo un buque que me sale 50.000 dólares por día, habrá un valor, no sé, tiro al aire, un valor 1.500 dólares de esos 50.000 dólares que me cuesta el buque por día, 1.500 dólares son dedicados a la amortización de ese capital que yo invertí para tener mi buque. Es decir, salimos de una amortización lineal, de un anual, la total de la amortización dividido el número de años, esto dividido 365 días me da el valor de la amortización diaria en una amortización lineal. Ahora, las amortizaciones no son lineales, generalmente son curvas un poco más complejas, así que hay otra forma de hacerlo que es por porcentaje fijo, en donde el valor S, que es el valor de salvamento recuperación, es igual al valor de la inversión por 1 menos el porcentaje de la depreciación anual elevado al número de años. Esto me da el valor de depreciación anual del bien. Es decir, compramos un coche 0 kilómetros, lo sacamos de la concesionaria y al año lo pagué, no sé, 1 millón de pesos y al año vale 800.000. Y al segundo año vale 750.000 y después vale 500.000 y al quinto año vale 300.000. Y no es lineal. Con porcentaje fijo, las amortizaciones anuales van variando, pero siempre con un porcentaje de depreciación anual fijo, pero como es sobre capital que está constantemente reducido, el valor de esa depreciación por año va siendo diferente cada vez se va, es decir, el primer año se amortiza mucho, el segundo año menos y así sucesivamente. La tercera forma de calcular la amortización es con un fondo de amortización. Con un fondo de amortización tenemos que el armador genera un fondo separado de dinero, el cual lo pone a trabajar
recupera intereses sobre ese capital que puede estar trabajando y entonces mejora la amortización del capital, es decir, le cuesta un poco menos. Si la amortización eran los 33,5 millones de dólares que teníamos que amortizar en 10 años, el armador que hace, pone esa plata a trabajar, le genera intereses y la cantidad que finalmente tiene que amortizar, en vez de 33 millones y medio, van a ser 28 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ese capital, ese fondo, le generó intereses que le mejoró la amortización. Pero para eso tiene que tener el dinero disponible. No todos lo tienen, así que no todos pueden utilizar un fondo de amortización para generar la recuperación de su capital. Finalmente, el costo de capital es el valor de la inversión más el interés de la deuda. ¿Por qué? Porque, lógicamente, los armadores no sacan toda la plata del bolsillo para comprar un buque. Normalmente trabajan con créditos bancarios. Y ese crédito bancario tiene un interés que tienen que ir pagando. Así que no solamente puso la inversión inicial, que es el costo del buque, durante la vida útil del buque, la primera inversión, durante la vida útil del buque, la segunda inversión, sino que además está pagando intereses sobre el capital que el banco le prestó. Así que tiene un costo de capital que es lo que puso más los intereses que está pagando sobre ese capital que le han prestado. Más los intereses de capital. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué es los intereses de capital? Calculemos que era inversión y la puso en un buque. Ahora veamos, si en vez de ponerlo en un buque, esa plata la ponía a trabajar en una financiera, en un banco de inversión, esa plata le generaba un ingreso por intereses, por el préstamo. Pero ahora el armador no puso esa plata en una financiera, la puso en un buque. Pero tiene que recuperar del buque lo mismo que, o más o menos va a ser, pero no importa, tiene que recuperar interés sobre ese capital. No solamente tengo que pagar intereses a quien me prestó la plata, sino que si yo por tener ese capital lo hubiera prestado, yo hubiera estado ganando intereses. Y esos intereses es un costo del capital. Me cuesta a mí en el capital. Yo tengo que recuperar mi capital más los intereses del capital que estoy poniendo a trabajar. Este costo de capital es finalmente lo que nosotros teníamos acá como costo de capital. Costo invisible, amortizaciones, intereses sobre préstamos, intereses sobre capital propio. El costo de capital, que se considera un costo invisible porque no siempre está a la vista, esto no es rápido de verlo, como lo vimos en el costo anterior, está compuesto por las amortizaciones, intereses de préstamos, intereses sobre capital propio y otros costos invisibles. Finalmente, en el cuadrito, abajo de todo, estaba el costo del off-hire. El costo que le representa al armador tener su buque parado durante cierto tiempo anual o anualizado por reparaciones programadas, por dique seco, por otras reparaciones o por otras necesidades de tener su buque. Finalmente, el costo fijo representa ese costo diario o daily running cost que dijimos no tiene nada que ver con los costos operativos. Acá no está el combustible, acá no están los prácticos, acá no está el remolque, acá no están los usos de puerto, las tasas portuarias, los derechos de uso de canales, acá no hay nada. Esto es lo que le cuesta al armador tener un buque operativo, tener un buque listo para transportar mercadería. Ese costo diario representa, como vimos en el cuadrito, el costo técnico, más el costo de capital, más el costo del off-hire. Para que veamos la cosita, era el costo técnico, más el costo de capital, más el costo del off-hire. Para que entendamos qué es lo que estamos viendo acá. Costo técnico, más costo de capital, más costo del off-hire. Después tenemos, para determinar los rendimientos del viaje, tenemos costos variables. Esto tiene que ver con los costos del viaje. El costo del viaje tiene que ver con el tráfico comercial que estamos haciendo. Es decir, tenemos travesías largas, tenemos travesías cortas, tenemos muchos puertos, tenemos pocos puertos, tenemos puertos caros, tenemos puertos baratos, tenemos uso de canales, entramos a puerto con remolque, entramos sin remolque, cuántas son las tasas portuarias, los gastos de agenciamiento en ese puerto, las comisiones a brokers por conseguir carga, conseguir el alimento para el armador, que son los fletes. Entonces,
Dentro de los costos del viaje, los bunkers de combustible, practicaje y pilotaje, paso por canales, remolques, tasas portuarias, gastos de agenciamiento, comisiones y otros gastos que tienen que ver con la operatividad del buque. Son costos variables. El costo del viaje, este es el resumen del cuadrito que vimos recién: bunker, practicaje, uso de canales, remolque, agenciamiento, tasas portuarias, aprovisionamiento, comisiones de broker y otros costos asociados a el transporte de la mercadería. Finalmente, el costo total que tiene ese buque tiene que ver con el costo diario más el costo del viaje. Si el viaje me dura 10 días, yo voy a tener 10 días de DRC, de costo diario del buque, más el costo de ese viaje de 10 días, que tiene que ver con de qué puerto salí, cuánto gasté de remolque, cuánto gasté de práctico, cuánto gasté de uso de canales, cuánto pagué de tasas portuarias. El costo total, finalmente, costo diario más costo del viaje. Acá tenemos algunas planillitas para que veamos cómo se trabaja haciendo los costos según el tipo de fletamento que tengamos. Acá tenemos para un Voyage Charter. ¿Qué incluye el Voyage Charter? Recordemos, un Voyage Charter, alguien pone el buque, alguien pone la mercadería. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos que el armador tiene que pagar el combustible, tiene que pagar si hay dispatch o demurrage con la carga, por ahí gana demurrage, por ahí no. Loading discharge, los costos de loading discharge, las tarifas y tasas de portuaria, las tarifas y tasas de canal, otros costos del viaje, expensas para la tripulación, cargas sociales, provisiones, repuestos, lubricantes, reparaciones, mantenimiento, inspecciones o survellaje para la carga y la descarga, costos de administración, costos de capital. Todo esto para un Voyage Charter. Para un Time Charter llega hasta acá. Es decir, el Time Charter, el que tiene el Time Charter, paga solamente estos ítems. ¿Por qué? Porque esto lo pone lo que tiene que ver con el costo náutico. ¿Se acuerdan? En un Time Charter, ¿qué tenemos? Tenemos costos asociados a la operatividad y costos asociados a la operación, a la gestión náutica. Gestión comercial, gestión náutica. Esto es la gestión náutica y esto es la gestión comercial. Y para un barboat charter, donde el que chartea el buque lo chartea a casco desnudo, tenemos el barboat rate, que es todo lo que esto paga el dueño del buque y de acá para arriba paga el armador. ¿Está correcto? En este caso, para un Voyage Charter, todo está a cargo del que está charteando el buque. Bueno, acá tenemos una planillita, esto se los pongo, está sacada de algunos papeles que yo tenía viejo, ejemplo de un costo técnico, de un running cost, ¿no es cierto? Para este es para un Bull Carrier de 63.500 toneladas de deadweight. ¿Cuánto representa el costo de tripulación, costo de traslado de tripulantes y costos médicos, riesgo de guerra y seguros, el P&I, cuánto me cuesta el P&I, el vituallas, provisiones de cubierta de máquinas y para cabina, repuestos de cubierta, repuestos de máquinas, lubricantes, pinturas, algunos químicos, reparaciones, clasificación. Bueno, para tener una idea de cuánto representan para un total running cost de este buque, un Bull Carrier de 3.500, me representan $4.200 de costo diario en todos estos ítems. Es un valor bajo, bastante viejo esto, se ve que esto de los primeros tiempos cuando navegaba, ya casi no hay costo. Por ejemplo, para el año 89, donde yo estaba de sobrecargo en el Enterprise, un buque en Time Charter, y yo estaba por parte del charteador, y yo estaba a bordo como sobrecargo por parte del charteador, ese buque, que era un buque de unas 30.000 toneladas de deadweight, ese buque estaba para esa fecha en unos $8.000 por día. Era un buque portacontenedores y carga general pesada. Ese buque en esa fecha, año 89, estaban $8.000 por día. Así que, pero recordemos que hay buques, los Bull Carriers son los buques más económicos en daily running cost, porque es un buque que no tiene nada, es un buque que es un cajón con bodegas y no tiene nada, no tiene aparejos generalmente, así que los buques más baratos en costo diario
son los bulk carriers. Y después podemos tener buques muy caros, como por ejemplo los regasificadores, donde tienen que tener equipamiento, donde tienen que tener ciertas características, las clasificaciones son caras, los seguros son caros, ahí tenemos costos diarios muchísimo más elevados. De cualquier forma, si entran ahí donde les dije para ver el tema de en the Baltic Exchange, en Baltic Exchange, ahí pueden ver los típicos costos diarios de ciertos tipos de buques, como los bulk carriers, los petroleros, los de carga de proyectos, etcétera, etcétera. Ahí tienen una referencia de cuántos son esos costos. Y acá tienen algunas planillitas que han hecho algunos armadores. Esto me parece que lo saqué de lo que era el informe de los griegos a sus armadores de los buques charteados. Es para ver nomás cuánto tenían de costo para oficiales, ganancias, total crew cost, provisiones, para tener una referencia de cuánto le está costando al armador para llegar finalmente a que para mantener su buque operativo, este armador gastaba en este buque, que acá está, un bulk carrier de 75.000 toneladas de deadweight, con un motor de 16.000 British horsepower, class LR más 100 a 1, es un buque bien clasificado, bandera de Bahamas para comercio internacional, es decir, es un bulk carrier. En esa época le costaba 844.000 libras por año, dividido 365 le daba un costo diario de 2.312 libras esterlinas por día. Un buque económico. Hay que ver de qué año, acá era año 82 construido, así que esto debía ser ahí por el año 84, por ahí. Bueno, ¿qué asume? Para sacar el anterior, asume todo este tipo de cosas. ¿Cuántos tripulantes lleva? Todos British officers, vituallas, asume 200. Lo que asume el armador que tiene a bordo de ese buque. Ya todo el mundo sabe lo que es un IFO 380, todo el mundo sabe lo que es un IFO 180, todo el mundo sabe lo que es un MDO y todo el mundo sabe lo que es un MGO, que es Marine Gas Oil, Marine Diesel Oil. Sí, el valor es por tonelada. Ustedes saben que cuando se carga combustible, la forma de medir el combustible es únicamente por volumen. Lo único que podemos medir cuando cargamos es el volumen. Pero el precio es por tonelada, es por peso. Normalmente se saca el volumen, se reduce al volumen a 15 grados y con la densidad a 15 grados se pasa al peso de ese combustible a 15 grados. Normalmente siempre es así y así lo van a tener que hacer en un petrolero cuando carguen crudo a temperatura ambiente. Para saber cuánto crudo embarcaron, tienen que medir lo que se llaman los metros cúbicos naturales, es decir, a la temperatura que están ingresando, reducir esos metros cúbicos por la dilatación y contracción del petróleo, reducirlo a volumen a 15 grados y con la densidad del producto a 15 grados, finalmente sacar el peso embarcado a 15 grados. El peso no cambia con la temperatura, es decir, el peso del combustible que embarcamos para el buque o el peso de la carga, si es un petrolero, el peso es independiente de la temperatura. No el peso específico, es decir, el peso, la densidad es la misma, o sea, el volumen por unidad de masa es la misma. A ver qué pasa el viernes que viene. Bueno, resultados. La actividad debe estar centrada en revenues and expenses. El resultado puede ser ganancia, pérdidas o estar, ¿se acuerdan? En el break-even, justo en el umbral de rentabilidad, es decir, solamente cubrir los costos. Va de suyo que esta es la parte más importante que le importa al armador, es decir, mi buque me está dando ganancia. La diferencia todo el mundo sabe, o debieran saberlo, y si no lo saben, se lo digo, la diferencia entre revenue y profit, en inglés. El revenue es cuánto dinero me está ingresando.
Por ejemplo, si yo transporto las 30.000 toneladas y cobro $10 por tonelada, mi revenue son 30.000 por 10. Mi revenue son $300.000, ¿correcto? Ese es revenue, pero esa no es mi ganancia, porque de ahí tengo que sacar el costo diario del buque, los costos de praticaje, los costos de remolcador, en un voyage charter, por ejemplo, los costos de praticaje, los costos de remolcador, el uso de puertos, de ahí me va a quedar una parte. Esa parte la tengo que comparar con la suma del costo fijo más el costo diario para saber si estoy de un lado del break-even y tengo ganancias, profit, entonces bien separado, que es el revenue, que es lo que a mí me ingresa por venta de mi producto. ¿Cuál es mi producto? Flete. ¿Cuánto me ingresa por flete? Revenue. Profit, ¿cuánto me quedó de ganancia? Es decir, yendo a la curvita, ¿se acuerdan? No, ingresos, no ganancia en bruto. Sí, llama la ganancia en bruto. Ingresos por flete. Ese es el revenue, la curva verde, ¿correcto? Para una cantidad transportada de mercadería, yo tengo un revenue determinado. Si estoy de un lado del break-even, tengo pérdidas. Si tengo del otro, tengo profit. O sea, estoy en pérdidas o estoy en ganancia. Costo diario, costo técnico, más costo de capital, más costo del off-hire. Recordando que este off-hire no es el mismo cuando hablamos de un time charter, el off-hire que paga el charteador al armador del buque cuando el buque no está disponible para el charteador. Ese es el off-hire del time charter. Ese es el costo del off-hire que representa para el armador un costo oculto, que es los días que el buque está detenido por algún motivo y no puede estar ganando dinero. Recuerden siempre que la máxima del comercio marítimo para los buques es: el buque gana dinero cuando está navegando. El buque gana dinero cuando está navegando, obviamente con carga. Si estoy mandando el buque vacío a buscar una carga o lo estoy mandando vacío a algún lugar para hacer un dique seco, eso obviamente no es ganancia. Cuando el buque está navegando con carga, con flete, es el único momento en que el buque está ganando dinero. Esto creo que lo vimos. Costos variables son los costos del viaje, costos operativos. Estos son costos operativos: combustible, praticaje, pase de canal, remolque, tasas, agenciamiento, otros. Acá lo tenemos en un cuadrito. Y acá teníamos los alcances de cada uno de esos costos para un voyage charter, para un time charter y para un bareboat charter. Obviamente, el bareboat charter para el armador es el que menos costo tiene. Tiene el costo de capital de su buque, que sigue estando porque sigue siendo el dueño del buque, por más que lo tenga charteado a casco desnudo a un charteador que lo está usando para comercio marítimo, y los costos de administración. Así que para un armador que tiene su buque charteado en bareboat charter, esta es la parte que le interesa, los primeros dos escalones bajos. Para quien tiene un buque en time charter, un armador que tiene su buque en time charter, los costos que le interesan es la segunda escala hasta aquí. ¿Por qué? Porque los costos operativos van a estar a cargo del charteador. Entonces, para el armador solamente le va a interesar el costo de capital, administración, peritaje, mantenimiento, reparaciones, lubricantes, repuestos, provisiones, cargas sociales y salarios de la tripulación. Todo lo que tiene que mantener operativo al buque. A partir de ahí, los costos operativos del viaje son soportados por el charteador. Los costos de viaje, paso de canales, de práctico, el costo portuario, costos de estibaje, carga y descarga, dispatch, demurrage, bunker, todo eso es a cargo del charteador. Y para que aquel armador que pone su buque en voyage charter, ahí tiene todo. ¿Por qué? Porque el buque tiene que soportar, el armador tiene que soportar todos, absolutamente todos los costos de su buque. Ejemplos para que veamos para un buque de 63.500 deadweight tons de porte bruto, tiene un costo, en relaciones hay que tomarlo como relación, como índice, porque hay que ver, no sé de qué año es esto, de 1.000 para tripulación, gastos, expensas médicos, riesgo de guerra y seguro, 190, el costo del P&I Club, 180, vituallas, aprovisionamiento para cubierta, cabina y máquina, repuestos para cubierta y máquinas, lubricantes, pintura, químicos, reparaciones, clasificación de peritajes, tasas y expensas de registro del buque,
misceláneos y sobrecostos. Total running cost 4.200. Acá tienen, esto es informativo, no hay nada que tengan que estudiar de acá, solamente ver cómo manejan los armadores ciertos costos y cómo componen la grilla los costos que representa el buque para el armador. Esto, ya lo dije, es meramente informativo, así que lo leen y toman conocimiento. Pero ahora, esto creo que lo habíamos visto, cómo tiene que manejar un armador los diferentes costos de su combustible en los diferentes puertos. ¿Por qué? Porque eso hace a la política de dónde hacer combustible. Porque el capitán tiene que planificar el buque y probablemente tenga que hacer combustible en el puerto que le sea más económico. Por ejemplo, si nosotros estábamos en un buque que hacía carga liner, o sea que se tomaba por viaje redondo, obviamente buscábamos hacer el combustible en aquellos puertos donde estaba más barato. Es decir, si tenía que salir de Buenos Aires y el costo estaba barato, más barato en Santos, salíamos de Buenos Aires con el combustible lógico y necesario para llegar a Santos, más los días de reserva por cualquier contingencia, pero no llevábamos el buque lleno de combustible. ¿Por qué? Porque para el resto del viaje, del round trip, cargábamos combustible, por ahí salíamos con 400 toneladas de Buenos Aires y cargábamos alrededor de 1.900 a 2.200 toneladas en Santos para hacer un viaje redondo. Hay que planificar dónde está más barato el combustible. Obviamente los armadores tienen información de los diferentes proveedores de combustible en los diferentes puertos para planificar adecuadamente dónde hacer el bunker. Esto tiene que ver con las principales cláusulas que figuran en los contratos de fletamento de los buques. Esto es, ¿cuál es la cláusula? Todo esto ya lo aprendimos durante el año. ¿Cuál es la cláusula contractual que ocurre para un bareboat charter, que es la primera columna? ¿Qué es lo que ocurre para un time charter, que es la segunda columna? ¿Y qué es lo que ocurre para un voyage charter, que es la tercera columna? Las dos primeras columnas son contratos de uso de buques y la tercera columna es contrato de transporte de mercadería. Entonces, ¿qué debe figurar en los contratos? Bueno, por ejemplo, fecha y lugar para cualquier tipo de contrato figura, quién es el armador, fletador, nombre del buque, garantía de navegabilidad, si está clasificado, descripción del buque y performance. Fíjense que para el voyage charter dice parcial. Y sí, para un voyage charter muchas cosas del buque no le importan al charteador. El charteador lo único que quiere es que le transporte la carga de un puerto al otro. El buque solamente pone el buque, así que hay datos técnicos que no le importan. Pero sí para quien toma un time charter. ¿Por qué? Porque tiene que pagar el combustible. Por ejemplo, el consumo diario de combustible para un voyage charter. Al que va a chartear la carga, ¿le importa? El que chartea el buque, no le importa cuál es el consumo de combustible. Simplemente que me transporten la carga de un lado del otro. Es decir, yo paro el colectivo en un viaje de estas camionetas que van del Obelisco a zona sur, lo que sea. Me dice, ¿y cuánto sale el viaje? Y mira, a Loma te sale 200 pesos. Bárbaro. ¿Y cuánto consume de combustible? Y no sé, a mí no me interesa. Yo quiero que por 200 pesos me lleve desde el Obelisco hasta la parada de bajada. No me importa cuánto está gastando de combustible la camioneta, porque yo pago simplemente para que me transporte. En cambio, si yo voy a chartear un taxi y que es un coche con chofer, para saber la diaria sí tengo que saber cuánto está gastando de combustible. Entonces, para un bareboat charter y un time charter sí tengo que saber un montón de datos del buque, pero para un voyage charter solamente quizás la velocidad para saber cuánto va a demorar en llegar de un puerto al otro. Descripción de la mercadería. Sí, para un voyage charter no interesa en un contrato de un bareboat charter y un time charter porque no sabemos. Lo que va a manejar la mercadería es cuestión del charteador del buque. Al armador del buque no le importa la descripción de la mercadería. Sí, solamente que en el contrato va a decir qué mercadería puede llevar y cuál no. Cantidad de mercadería, sí, para un contrato de un voyage charter. No importan los contratos de bareboat charter y time charter porque eso es cuestión del charteador del buque. Periodo de contrato, sí, para un bareboat y un time charter, no para un voyage charter, porque el objeto del contrato de transporte de mercaderías para un voyage charter es solamente que le transporten la mercadería de un puerto de origen a un puerto de destino y no tiene nada que ver con el periodo. Bueno, así tenemos todas las cláusulas que aparecen, por ejemplo, los días de plancha, cosa muy importante, los voyage charter, pero que no tienen ninguna relevancia en los bareboat charter y los time charter. El charteador no le importa los días de plancha ni nada de eso, es cuestión de quién está operando el buque. Lo mismo que la demora, el dispatch, el demurrage, el dispatch,
los gastos de agenciamiento, sí para un time charter, sí para un voyage, no para un bareboat charter, y así con todas estas cláusulas que son las principales que aparecen en los contratos. Este es un cuadrito que les sirve como referencia de mucho de lo aprendido durante el curso. Acá vamos a ver algunos de los índices que suele utilizar un armador para medir el rendimiento de su buque. Y lo podemos usar en forma diaria o en forma acá falta una N, ahora después lo arreglo, antes de pasárselo lo arreglo. Esto sería mensualizados, índices de para análisis de coste, ingresos y rentabilidad en forma mensualizada. ¿Por qué mensualizada? Porque los números generalmente son más representativos que estos índices llevados a diario. ¿Se puede usar diario? Sí, se puede usar diario. Acá los puse mensualizados. Entonces, por ejemplo, el índice más básico para quien va a poner su buque en bareboat charter, es decir, yo me desentiendo, soy el dueño del buque, pero tomá, llévate el buque a casco desnudo, pagar los costos de clasificación, de registro, de armamento del buque, y después utilízalo para comercio marítimo a quien lo está charteando. Entonces tenemos el Bareboat Charter Rate, el BCR, Bareboat Charter Rate, que está expuesto como costo diario del capital, cuánto es para ese armador el costo de capital, que ya lo habíamos visto cómo se calculaba en alguna de las filminas anteriores, costo diario del capital, más costo diario del seguro de casco y máquinas, dividido el porte bruto del buque, eso nos da el Bareboat Charter Rate diario. Si lo multiplicamos por 30, tenemos el Bareboat Charter Rate mensualizado. Así que este es un índice para su buque que representa cuánto es ese índice de utilidad de su buque puesto en Bareboat Charter Rate. O sea, el Bareboat Charter Rate le va a dar una indicación de cuánto es el mínimo que debe cobrar en forma diaria o en forma mensual para estar break-even con los costos de máquina. Recordemos que los bareboat charter no es de los más usados en el negocio marítimo, pero hay quien toma y cede buques a casco desnudo. Uno mucho más usado es el time charter rate, para buques que vamos a poner en time charter. O sea, es la tasa de arrendamiento por tiempo. O sea, el costo mensual de mantenimiento es cuánto representa cada tonelada que el buque puede llevar, qué costo diario tiene cada tonelada del buque que puede llegar. Por ejemplo, veamos, dos buques cuestan $20.000 diarios. Dos buques distintos cuestan $20.000 diarios. Pero uno de esos que cuesta $20.000 diarios puede llevar 20.000 toneladas de porte bruto, y el otro que cuesta $20.000 diarios puede llevar 10.000 toneladas de porte bruto. ¿Cuál tiene mejor índice TCR? Obviamente me conviene chartear el buque que por $20.000 diarios tiene 20.000 toneladas de porte bruto. Esto es en relación al buque. No solamente cuánto me cuesta, sino cuánto me cuesta por cada tonelada que el buque puede transportar. Es decir, tenemos para el time charter rate, es la tasa de arrendamiento por tiempo, o sea, el costo mensual de mantenimiento del buque en armamento por cada tonelada de porte bruto. Sacamos el daily running cost de ese buque, ya vimos cómo calcularlo, lo dividimos por el porte bruto del buque, eso nos da cuánto cuesta diariamente cada tonelada que el buque puede transportar, eso nos da diario, multiplicado por 30 nos da mensualizado. El TCR mensualizado, costo diario del buque, el DRC, dividido el DWT por 30 nos da el Time Charter Rate mensualizado. Este índice es uno de los más usados, es muy útil para poder comparar los datos propios con la información que se obtenga en el mercado, porque en el mercado sabemos que tenemos índices en Vinco y en montones de lugares sobre el valor de los fletes para Time Charter. Otra forma de utilización es la de poder comparar con los valores de otros buques de similares características en cuanto a tipo, edad, tonelaje y bandera, para saber cuál es más eficiente y cuál me conviene a mí, por ejemplo, chartear si yo quiero tomar un buque en time charter. Si yo voy al mercado y tengo mi broker, me ofrece, mira, podés chartear este buque en time charter, podés chartear este otro, podés chartear otro, bueno, voy y calculo los TCR de cada uno de los buques y busco cuál es el que es más eficiente
para mí. Con este índice lo podemos calcular. Cuando salimos de Time Charter y vamos a Voyage Charter, contratos de transporte de mercadería por viaje, tenemos el Voyage Charter Rate por viaje. Voyage Charter Rate, viaje o Voyage en inglés, el VCRB. Este sería el costo diario del buque, de ese que va a ser el Voyage Charter, por la cantidad de días del viaje. El costo diario del buque, $10.000 por día. El viaje va a durar 30 días, $10.000 por día por 30 días, me da todo el costo de ese viaje, más los gastos operativos del viaje que el armador tendrá que pagar, cuánto le sale el uso de puertos, cuánto le sale el uso de canales, cuánto gastó de practicaje, cuánto gastó de remolcadores, cuánto gastó de combustible. Todo eso es el costo total de la operación de ese viaje, dividido el porte bruto del buque por los días de viaje dividido 30. Por los días de viaje dividido 30 para que sea mensualizado. Como vamos a hacer deadweight tons por días de viaje dividido 30, el denominador de todo eso pasa multiplicando con un numerador, así que nos queda por 30. Esto nos da el índice de costo de un Voyage Charter mensualizado para un buque de esas características con esas toneladas de porte bruto. Costo diario, más por la cantidad de días de viaje, más todos los gastos operativos del viaje, todo eso dividido el porte bruto del buque por la cantidad de los días que dura el viaje, por 30 nos da el costo mensualizado o índice del costo mensualizado para un determinado Voyage Charter que tiene una cierta cantidad de días de viaje y una cierta cantidad de gastos operativos del viaje. Otro índice que podemos utilizar para buscar eficiencia es el Voyage Charter Rate de ingresos viaje, de income viaje. Este índice sale de calcular el ingreso neto del viaje, ¿A qué es igual el ingreso neto? Bueno, ¿cuánto fue el revenue de venta de fletes? El revenue, recordemos, es el Gross Sales Index, es decir, cuánto cobré yo en fletes brutos. A eso le tengo que descontar las comisiones a quienes han conseguido los fletes, las comisiones que se llevan los brokers en la agencia por conseguirme los fletes, más el demurrage si lo hubiera. Recordemos que el demurrage es lo que le paga el shipper al armador porque se le demoró el buque en puerto, menos el dispatch si lo hubiera, que es lo que el armador tiene que reconocerle al shipper por haber ganado tiempo, es decir, lo que ingresó en total por fletes, menos lo que se pagó de comisiones, más lo que me ingresa por demurrage, menos lo que tengo que pagar por dispatch. Todo eso dividido el porte bruto del buque por la cantidad del día del viaje y para mensualizarlo por 30, o sea, por la cantidad de días de viaje dividido 30, como el denominador pasa multiplicando, por 30 nos da el Voyage Charter Rate de ingresos por viaje. Es un índice que me dice cuánto se está cobrando, cuánto me está dejando neto ese buque viaje determinado. Y también podemos calcular la tasa de ganancia, que es finalmente lo que le importa al armador, es decir, cuánto me dejó esto, cuánto me dejó este buque. Ahí tenemos dos formas de calcularlo. La tasa de ganancia, como el BCRIB menos el BCRB, nos dice cuánto es la tasa de ganancia, que no siempre da bien, sino que tenemos que usar, o podemos usar de otra forma, la tasa de ganancia como resultado del viaje, es decir, cuánto me ingresa neto, es decir, los fletes menos las comisiones, más el demurrage, menos el dispatch, ingresos netos, menos los egresos del viaje, cuánto gasté de combustible, de practicaje, de canales, de agenciamiento, etcétera, 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 dividido el porte bruto otra vez por los días del viaje y para mensualizarlo por 30 nos da la tasa de ganancia de ese viaje determinado. Todo esto son índices que nos ayudan o les ayudan a los armadores o a los gerentes de armamento, a los gerentes operativos de las empresas a calcular y hacer eficiente el uso de sus buques dentro de una flota.
Acá tenemos, por ejemplo, o el resultado de Time Charter Rate para Bull Carriers, para diferentes tipos y tamaños de Bull Carriers, para Handysize, Handymax, Panamax o Capesize. Tenemos directamente el rate, el Bull Carrier Time Charter Rate, y vemos que el que más alto se lo lleva es el Capesize, que es el que más puede llevar por unidad o sea, el que más cantidad de carga por unidad de movimiento de carga, que es el buque. Y el más caro, obviamente, es el de menor tamaño, es decir, cuanto más tamaño es el buque, mejor los índices para el transporte de mercadería, en este caso a granel. Para el armador, los resultados de una actividad, tenemos que manejar cuánto es el revenue y cuánto son las expensas para que nos muestren un resultado. El resultado puede ser, como ya vimos en las curvas de costos de ingreso y egreso, el resultado puede ser que nos dé ganancia, que nos dé pérdida o que esté break-even, es decir, justo en el umbral de rentabilidad, donde los ingresos se equiparan a los ingresos. Obviamente, todo armador va a querer que su buque esté trabajando del lado del profit o ganancias. Bueno, es una política que atañe a la compañía, a las gerentes de la compañía, para decidir si lo que se está ingresando va a estar dentro del lado va a llegar a batir las pérdidas o no, estar del lado de la ganancia o del lado de las pérdidas. Eso es lo que tenemos que manejar para hacer eficiente el resultado. Acá tenemos otro cuadrito que sirve como uno que ya vimos anterior, pero bueno, este es uno distinto, donde tenemos para bareboat rate, el bareboat rate, que es lo que está considerando las comisiones, costos de capital, intereses y expensas. Para el time charter, además administración, insurance special, bueno, todo hasta acá, wages and social expenditures, cargas sociales. Estos son los running costs. Y para un voyage charter, que tenemos que considerar además los costos operativos, costo de canales, costo de puerto, remolque, descarga, carga, etcétera, etcétera. Así que acá tenemos lo que le interesa al armador para diferentes tipos de uso de su buque. Bueno, las expectativas del gerenciamiento de la flota, bueno, el time charter rate menos el variable rate, más o sea, esto deriva en los costos diarios del buque y los sobrecostos para la misma flota. O sea, esto es expectativas versus realidad de los costos. Bueno, algunas preguntas claves que se tiene que hacer el armador con respecto a su buque. What is the average of hire per year? ¿Cuánto va a estar el buque parado por año? ¿Es la performance del buque segura o va a ser que se pare por averías en forma impredecible? ¿Cuál es el tiempo de demora antes de que el buque pueda contribuir a la mejora del negocio, no, a dar ganancias del negocio? Eso está conocido. Does your prognosis for year month correspond reasonably with the ship's actual results? Es decir, coincide su expectativa con los resultados que está dando el buque. Es decir, por ahí cuando mandamos a construir teníamos una expectativa y después no se cumple porque el buque no cumple con los consumos, no cumple con las velocidades, no cumple con la eficiencia ni con la permanente movimiento del buque debido a fallas inesperadas o reparaciones que son caras. ¿Es la performance del buque satisfactoria en cuanto a velocidad y consumo, en cuanto a los costos diarios de operación, en cuanto a los costos de mantenimiento, en cuanto al servicio que brinda a los charteadores del buque? Todas esas son preguntas clave que debe hacerse quien está administrando y manejando un buque que pone al servicio de algún fletador, ya sea en voyage charter o ya sea en time charter. Que el buque esté lejos de los puertos donde tenemos facilidades para mantenimiento o donde sea más económico. Es decir, si yo opero con mi flota en las aguas árticas, por ejemplo, ahora que está abierta la ruta
del Ártico Norte para pasar desde el Mar del Norte hasta Alaska. Bueno, si mi buque tiene averías ahí o necesito service, está en unas zonas remotas, todo eso me va a complicar y me va a hacer más caro el mantenimiento del buque. Lo mismo que los buques que navegan por zonas donde las condiciones del clima y el mar no son las mejores, sino que son adversas. El Mileu Effect on Ship Equipment. No sé a qué se refiere el Mileu Effect. Ahora después lo vamos a averiguar. Bueno, la dificultad para hacernos con repuestos o falta de ellos o problemas con el equipo a bordo debido a donde está navegando, problemas con la tripulación o la eficiencia de los tripulantes a bordo, es decir, no cumplen eficientemente su tarea, periodos donde a bordo del buque no tenemos los servicios adecuados, es decir, todo esto hace expensive, o sea, hace caro el servicio del buque, o very expensive off-hire, es decir, muy caros periodos de off-hire, o sea, de falta de servicio en el buque, es decir, muchos días y muy cara los días que el buque está fuera del servicio. Bueno, objetivos respecto a las instrucciones que deben darse para el correcto manejo de la flota, right and timely information, o sea, información correcta y en tiempo, que siempre esté listo para hacerse a la mar, el due diligence with regard to seaworthiness, es decir, hacer una correcta diligencia para que el buque siempre esté en condiciones seguras de navegabilidad, highest possible service, o sea, el mayor tiempo posible de servicio en el buque, sound preventive, o sea, mantenimiento preventivo correctamente ejecutado, to ensure adequate and rational managing of the ships with attention to training, social and other pertinent matters, ensuring job satisfaction, maintenance of good morale and high production, bueno, bla, 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 de estar siempre en forma de manejo adecuado del buque y atención a los problemas sociales y otras cosas relativas al trabajo, technical and other support of ship, soporte técnico y de otros tipos al buque, procurement of supplies, cómo se hace la provisión de repuestos y provisiones al buque, evaluación de la performance del buque, instrucciones generales que deben darse al capitán para el manejo del buque, evaluación de las técnicas respecto a cuál es el estatus actual de su buque, directivas respecto a los costos del presupuesto para que la hora un poquito rebuscada. Evaluación de la performance del buque, las directivas respecto al presupuesto, proveer constantemente reportes sobre la actividad y el resultado del buque, lo mismo mensuales que anuales, mejora del servicio y siempre tener un diálogo constructivo respecto a la actividad del buque, entre la tripulación y el management del buque. Bueno, esto es un cuadrito que tiene que ver con el transporte de mar y cómo maneja, o un cuadrito de esquema de cómo maneja el gerente de flota el mismo. Un cuadrito que les representa por tipo de buque cuáles son los porcentajes de manejo de la carga. Esto es para el año 2005. Algo de esto ya les había presentado yo en el informe de las Naciones Unidas, donde este cuadrito fue extraído, representando, por ejemplo, el 39% son buques de carga general o proyecto, los tankers el 25%, containers el 7%, que esto fue creciendo a expensas de lo que fue perdiendo el transporte de carga general, así que es un poquito viejo, pero sirve para ver cómo se manejan esos porcentajes. Principales características del Trump Market. El Trump Market son los buques Trump, que sabemos que son los buques que se destinan a voyage charter, simplemente fletes por viaje. Es un mercado bastante competitivo, donde los buques van dando vuelta y conseguir un buque a través de un broker de las características que necesitamos para captar esos buques viajes y generalmente poder hacer
los viajes entre diferentes puertos siempre con carga, no siempre se consigue, pero tratamos de hacerlo siempre con carga. Es un mercado, bueno, competitivo, cercano a la perfección en cuanto a competencia, con diferentes submarkets, o sea, submercados de diferentes tipos, es decir, no es lo mismo el mercado de boya charter para buques petroleros que el mercado de boya charter para carga seca, que para carga de minerales. Cada uno tiene su submercado con sus características especiales. La competencia entre los diferentes segmentos de los submercados es volátil y impredecible la demanda, porque así como en algún momento falta terriblemente bodega, en otros momentos sobra terriblemente la bodega y los fletes se caen al piso. Donde hay muchas compañías pequeñas con un barco que lo ofrecen para el transporte de mercaderías, un Global Ship Trading Patterns including cross trade, o sea, un esquema de tránsito global que incluye tráfico cruzado entre uno y otro. Por ejemplo, los buques que llevan mineral de Australia a China, luego van a otros lugares para buscar cargas que son necesarias, por ejemplo, soda ash para el consumo interno de Australia. Así que tiene mucho cross-trade, mucho tráfico cruzado y hay que hacerlo eficiente tratando de que el buque, las piernas que hace el buque, nunca sean sin carga. Por ejemplo, los buques que salen con carga del mercado agroexportador argentino, que cargan en San Lorenzo, Rosario, todo el polo exportador del río Paraná, salen con mercadería que van en gran medida para China y en otra gran medida para el mercado concentrador del Mar del Norte en Rotterdam, y luego de ahí tienen que buscar otras cargas para acercarse nuevamente a América del Sur para poderlo hacerlo eficiente. Si no, el buque tiene que salir cargado one way y volver vacío desde el norte de Europa hasta acá, lo que lo haría totalmente antieconómico. Así que probablemente ese buque tenga que ir a buscar algún tipo de producto, por ejemplo fertilizantes, por ejemplo productos químicos, para traerlos nuevamente a acercarlos a América del Sur, probablemente Brasil, para hacer la pierna vacía del buque que viene a buscar la carga nuevamente. El buque que entra en el río Paraná a buscar carga entra vacío, así que llega acá vacío, no trae carga. Así que tenemos que buscar hacer eficiente, probablemente traiga fertilizantes para Brasil o fertilizantes para Bahía Blanca y luego tenga que venir vacío con una pierna chica a buscar la carga principal que va a ser exportada nuevamente para el mercado consumidor. Así que eso cuesta hacerlo eficiente. Hacer fácil entrar y salir del mercado, hacer efectivos los costos, o sea, disminuir los costos y hacerlo eficiente, y responder al desarrollo del mercado según las necesidades de los clientes, que son obviamente los shippers. Bueno, esto es un resumen de lo que hemos visto de contratos de arrendamiento a casco de nudo, contratos de fletamento a tiempo, es contrato de uso de buque, por viaje, transporte de mercadería, o por viajes consecutivos, transporte de mercadería como derivación del punto B, que es contratos por viaje. Después tenemos los contratos de transporte marítimo, que son los liner terms o carga FIO con flete FIO para transporte por viaje. Algunos contratos híbridos, como por ejemplo los buques que están acá bajo el decreto, que son una mezcla entre un time charter y un bareboat charter, y contratos de transporte de mercaderías que son fletes liner. Así que acá tenemos un englobamiento de todos esos tipos. Acá vamos a ver algunos problemitas respecto a un determinado buque, por ejemplo en este caso el CRIS, para estar a tono con las épocas, con un deadweight de 15.240, velocidad de 13,5, un time charter rate de $7.000 diarios, el daily running cost, $7.000 por día cuesta este buque, para una duración de un viaje de 60 días, con una comisión del 5% al broker que consigue el flete. Acá tenemos los consumos del buque, tanto en mar, en navegación, como en puerto.
tanto de fuel oil, 18 toneladas por día de fuel, 1,5 de diésel en el mar, y en puerto, trabajando o ya sea esperando 1,5 de diésel, que vemos que es lo mismo que el consumo de navegación. Hay diferentes tipos de consumo. Hoy, tanto en Estados Unidos, en muchos puertos, como en la Comunidad Económica Europea, obligan al buque a conectarse a tierra. Eso va a ser una norma, ya que está imponiendo la OMI respecto a los costos de la contaminación. Así que hay muchos puertos donde ya es mandatorio conectarse a tierra y muchos puertos donde no tienen servicio de cableado, porque no tienen infraestructura, van directamente, el puerto le pone un generador a GNC sobre la cubierta del buque y le conectan la energía eléctrica provista desde tierra. Obviamente el armador después tiene que pagarla, pero se ve obligado a parar sus generadores para evitar la contaminación. En otro tipo de buques se lleva a cero el consumo de diésel oil, que es un combustible caro, y generalmente esos buques están provistos de lo que se llama un generador de cola, es decir, un generador acoplado al eje de la hélice, para que en navegación la energía eléctrica sea generada por ese alternador acoplado al eje de la hélice y se tengan que parar los generadores pequeños que consumen combustible caro. Así que todo este cuadrito, que es para este buque determinado, pero hay que tenerlo muy en cuenta cuando hacemos los costos para un buque. Así que vamos a hacer una estimación de viaje, en las particularidades del buque, el Lucas, este es otro buque distinto, un porte bruto para verano de 155.000, velocidad de 14, los consumos tanto de fuel como de diésel, consumos en puerto, tanto de fuel, diésel o en puerto solamente de diésel porque no está navegando, la constante del buque que es la carga que lleva el buque tanto en provisiones como en cosas que son directamente para consumo del buque o el armador. Cuánto se va a cargar de búnker, fuel oil, 1.400 y 100 toneladas de diésel, el daily running cost de este buque, 7.500 por día, viaje propuesto, una carga completa de crudo, a cargar en un puerto seguro, en el Golfo de Estados Unidos, ahí cerca de Houston, algunos de esos puertos, desde Port Torres a Beaumont, Texas, one way distance, 5.544 millas, el rate propuesto, es decir, cuánto va a cobrarse por ese flete, se va a cobrar $609 por cada tonelada, el costo del combustible en Beaumont, $100 la tonelada de fuel y 165 a la tonelada de diésel. Los costos portuarios, en Port Torres le va a salir operar unos $20.000 y en el puerto de Beaumont $30.000. Los costos portuarios son así de disímiles. Para una misma operación, un puerto puede tener costos del doble de otro distinto. Así que los costos portuarios son muy, muy disímiles, no solamente dentro de un mismo país, sino en diferentes países del mundo. Por eso hay puertos que se los llama puerto sucio. Los costos pueden variar y saltar por las nubes. La estadía en puerto, 2 días para cargar, 2 días para descargar. Metodología, 4 pasos involucrados. Se debe calcular el tiempo de viaje, los costos de viaje, carga que puede ser cargada, cuánta carga puede ser cargada y cuánto es el ingreso total y diario. Y esto está resuelto, es simplemente para que ustedes vean cómo se puede hacer. Les puede tocar que les presente un caso como este, pero con toda la masa de conocimientos que ya les fue provista, es fácil de resolver. Primero punto que resuelve, bueno, ¿cuánto es el steaming time, o sea, el transit time? ¿Cuánto tenemos de duración del buque? Tenemos 5.544 que eran, si volvemos para atrás, 44, pues está buscando 5.544, que es la distancia en millas náuticas, 5.544 por 2, porque tiene que ir y volver, más los 14 días por 24, hacen 33 días en total. Este es el tiempo de estadía en puerto.
perdón, el tiempo de estadía de puerto está acá abajo, 4 días. 14 por 24 es, claro, por 24 horas diarias, o sea, 14 millas por hora por 24 horas diarias, le da la distancia recorrida, así que la cantidad de millas totales dividido cuántas millas hace por día, le da 33 días. Está expresado de esta forma. Total, 33 más 4, 37 días. Los costos del viaje, los costos portuarios, $20.000 en un puerto, 30.000 en el otro, $50.000. Costo de combustible, los 55 días por 55 de toneladas de consumo por los 33 días de viaje, más 15 toneladas de diésel por los 2 días de estadía en puerto, 1.854 toneladas, 1.854 por 100 que costaba el fuel, 184.500, y los 2 días por 33 días, las 2 toneladas por 33 días de navegación, de costo de navegación, más 4 días de puerto a 2 toneladas, a 74 toneladas de diésel, 70 toneladas de diésel a 165 por tonelada de diésel, $12.210. Total de los costos, la suma, 246.710, carga a ser embarcada, la capacidad del buque 155.000 toneladas, le descontamos dentro del porte bruto lo que lleva de combustible, recordemos el porte bruto es todo lo que puede llevar el buque, el porte neto es lo que puede llevar el buque, descontado lo que embarca como provisiones y combustible, así que tenemos 1.400 toneladas de fuel que embarca, 100 toneladas de diésel, una constante que son todas las provisiones, repuestos, etcétera, vitualla, todo lo que tiene el buque a bordo que no representa carga paga, todo eso da un total de 3.000 toneladas, o sea que del deadweight 3.000 toneladas ya se lo consume el propio armador en su combustible y vituallas y aprovisionamientos, le quedan libre para cargar 152.000 toneladas, los ingresos, el cálculo del ingreso, el gross revenue, cuánto va a recibir el armador por el transporte, le va a quedar para embarcar 152.000 toneladas a un flete de $609 por tonelada, va a recibir un gross revenue de $925.680, menos lo que le va a quedar al armador, menos los costos de viaje, 246.710, esto que es el gross revenue, menos los egresos de viaje, le quedan 678.970, por día, dividido el número de días, los 33 días, le va a quedar $18.350 por cada día, menos el costo diario del buque, que era algo de 7.500, le va a quedar $10.850 de ganancia por día. Esto es la resolución de lo que estaba planteado. No hay nada difícil acá, es simplemente regla de 3 y sacar e identificar cuáles son los costos, cuáles son los gastos, con los datos que se dieron del problema. Otro caso similar al anterior, para el buque Silvia, con un porte bruto de verano de 79.500 toneladas, 14 nudos y medios, 14 nudos y medios de velocidad, consumos cargados 50 toneladas de fuel y media tonelada de diésel por día, en condiciones de vacío, o sea, en lastre 45 toneladas de fuel y media tonelada de diésel por día, en condiciones de carga en puerto, 10 toneladas de fuel y 1 tonelada de diésel en operación en puerto, en el discharge port 60 toneladas de fuel y 1 tonelada de diésel, contingency policy, un día. Esto que es la contingency policy es cuánto cree el armador que puede tener de pérdida en tiempo por contingencias varias, por demoras por la velocidad por mal tiempo, demoras por alguna reparación. Un día extra le va a poner como contingencia. La constante del buque, 850 toneladas, esto representa todo lo que el buque tiene a bordo que no es carga paga, provisiones, vituallas, pinturas, cabullería en pañoles, cabos, alambres, repuestos, bueno, todo eso suma 850 toneladas. El bunker on arrival del load port, o sea, como con el que llega 500 toneladas de fuel y 100 toneladas de diésel, y el buque cuesta, en este caso, 11.500 toneladas.
Bueno, entonces decíamos el DRC, $11.500 por día. El viaje propuesto es un viaje completo con crudo, cargando en un puerto seguro en Singapur o Yakarta, dentro del rango de Singapur o Yakarta, a uno de 2 puertos seguros en Japón. La comisión del broker por conseguir la carga es del 1,25%. Intenta hacer el viaje desde Singapur a Yokohama, o sea, desde un puerto de la zona, en este caso Singapur, a uno de 2 puertos propuestos en Japón, en este caso Yokohama. Distancia one way, o sea, en un solo sentido, 2.950 millas náuticas. Tarifa propuesta, $9 por tonelada de crudo. El búnker en Singapur le cuesta $95 la tonelada de fuel y $160 la tonelada de diésel. Los costos portuarios, 40.000 para Singapur, 55.000 para Yokohama. Esto es los costos de entrada, de practicaje, de remolque, uso de muelle o boya, todo lo que tiene que ver con los costos portuarios. Vemos que significativamente Japón es bastante más caro que Singapur. Estadía en puerto, 2 días para cargar, 2 días para descargar. Metodología, 4 pasos. Ahora vamos a ver cómo lo resuelve. Otra vez, calcular el tiempo de viaje, los costos de viaje, carga que puede ser cargada y el gross daily and net daily income como la vez pasada. Así que, de la misma forma, problema número 2, el steaming time son 2.950 millas náuticas por 2, ida y viaje, porque el buque va a tener que regresar vacío. La velocidad 14,5 nudos por 24 horas diarias por esta distancia. Esto es la distancia dividido lo que recorre por día. Le dice que va a tomar 17 días redondo, es decir, ir cargado de Singapur a Yokohama y volver vacío de Yokohama a Singapur para estar nuevamente en zona, para que otro broker le pueda adjudicar otra carga para transportar. Contingencia, el 5%, un día, es decir, a los 17 días que le va a tomar ir y volver, le agrega un día de contingencia que va a estar a cargo del armador, es un día de contingencia por cualquier pérdida. Estadía en puerto, 4 días, total 22 días, 17 más 1, 18, más 4 días de estadía en puerto, 22 días el total. Ir de Singapur a Yokohama, volver vacío de Yokohama a Singapur, más un día de contingencia por lo que pudiera pasar respecto a alguna avería no considerada. Cálculo de los costos de viaje, costo de puerto, 40.000 de Singapur más 55.000 de Yokohama, $95.000 total de gastos portuarios, requerimientos de combustible, la pierna que vamos a hacer cargada, tenemos 50 por 8,5 de 50 toneladas por día de consumo de fuel. Ahí están las 50 toneladas. Así que tenemos 50 toneladas de fuel por 8,5 días, que es la mitad de ida y vuelta, porque cargado consumía 50, en lastre consumía 45, así que tenemos 8 días y medio, que es la piernita de Singapur a Yokohama, consumiendo 50, 8 días y medio, que es la piernita de Yokohama a Singapur de vuelta, pero consumiendo 45, da 424 de fuel para ir, 381 de fuel para volver, contingencia 5%, así que un día extra a 50 toneladas, porque nos ponemos en la peor condición, 50 toneladas más de combustible, loading port 10 toneladas de consumo por 2 días, 20 toneladas, discharge port 60 de consumo por 2 días, 120 toneladas. ¿Por qué esta diferencia en el consumo? Porque cuando descarga tiene que usar las bombas el buque, así que los consumos se le van a las nubes. Fíjense la diferencia. 20 toneladas cuando carga, que no hace nada, 120 toneladas a la descarga. Total de fuel, 995 toneladas. Costo a 9.25 son 94.525 dólares de consumo de fuel. Los requerimientos de diésel tenemos 0,5 por los 17 días de navegación, 8,5 toneladas de diésel oil. En port, un día, 1 tonelada por 4 días, 4 toneladas. Contingencia 0,5, así que todo esto suma 13 toneladas de diésel oil. Costos 13 por 160 toneladas, $160 la tonelada,
13 toneladas, que es 8,5 más 4 más 0,5, 13 toneladas por $160, $2.080 de diésel. Total cost del combustible eran 94.525 de fuel, más 191.631 de diésel, es el costo del bunker, y teníamos 79.500 toneladas de deadweight, menos 975 toneladas de combustible para descontarle al porte bruto, 975 de fuel, diesel oil 98 para descontarle, menos la constante 850, le queda un total de 1.923 toneladas que no va a poder llevar de carga, es decir, 79.500 menos 1.923, le dice que va a poder cargar apenas 77.575 toneladas para hacer el viaje. El revenue calculation es las 77.575 toneladas que va a poder transportar por $9 por tonelada, un total de ingresos de $698.675. Descontamos la comisión que se lleva el broker, 8.727,20, el 1,25 de comisión por haberle conseguido la carga. Le da un neto de 689.447,80 centavos de dólares libres de ingresos, menos los costos de viaje, 191.631, o sea que los ingresos menos 191.631, que son los gastos portuarios más los gastos de combustible, le quedan líquidos 497.816,46, dividido los 22 días, que es los 8,5 de ir, los 8,5 de volver, más los 4 de estadía, más el día de contingencia, $22.675 diarios de ingreso, y el neto le dice menos el costo diario del buque, que eran 7.500, si no mal no recuerdo, le queda un neto de ingresos diarios de 15.175,41. Bueno, dos problemitas que encontré por ahí, muy sencillos de resolver y de entender. Así que, bueno, faltan, ¿cuánto tenemos? 9 minutos quedan de esta reunión. Vamos a... estimación de un time charter para ver cómo podemos manejar esa información a futuro para un time charter de alrededor de, con un viaje de 60 días de duración, con un estimado de $7.000 diarios, con un 5% de comisión, ubicación actual del puerto A, puerto de entrega puerto B, puerto de reentrega puerto C, ubicación final puerto D, distancia entre puerto A y puerto B 1.300, distancia entre puerto C y puerto D 2.700, datos del buque 15.240 de deadweight, a 8,86 de calado, velocidad 13,5, consumo 18 toneladas diarias de IFO, 1,5 tanto en puerto como en navegación de diésel de los generadores. Costo $70 por día, por tonelada de IFO y $145 la tonelada de diésel. Calcular el ingreso bruto. Bueno, ustedes con los conocimientos que tienen ya eso, dándole forma en la mente lo pueden calcular. Bueno, acá vemos cómo a lo largo de los años, del 95 al 2005, fueron variando para 12 meses, o sea, anualizado, el time charter rate para buques de carga seca, bulk carriers para carga seca, en 3 tamaños distintos de buques. Es un gráfico simplemente informativo. Bueno, segmentos por tipo de buque, grafiquito o un cuadrito simplemente informativo, se los puse acá de relleno porque estaba, y cómo evolucionó, cómo bajó el costo de transporte de mercaderías por mar, por ejemplo, entre el 80 y el 99, la cantidad de la mercadería transportada por mar creció 12% por año, así que, y durante ese periodo, los costos aumentaron solamente el 7%. Acá tenemos por tipo de unidades cuánto cuesta el flete para algún tipo de bien de consumo, el transporte, cuánto representa el flete en ese. Es decir,
para transportar por mar una motocicleta, una CKD de 250, el flete, un promedio, un average, es de $85 por cada unidad. Para transportar un equipo de TV, el flete es $10 de promedio. Un grabador, esto fíjese qué viejo que es para un cassette recorder, ya no existe más, $1.50, para una aspiradora $1, para una botella de whisky 16 centavos de dólar, para café 14 centavos de dólar, galletitas 5 centavos, perdón, 14 centavos, 5 centavos de dólar para galletitas, para queso 0,3, o sea, el valor del flete, cuánto en el valor final de un bien de consumo representa el flete por mar, y vemos que a veces llega a valores muy bajos, insignificantes.